evangelio es Cristo. Nuestro evangelio es Cristo, es la buena noticia que tenemos para este mundo que estaba perdido. Amén. Y para arrancar con esta realidad de que nuestro evangelio es Cristo y es Cristo en nosotros y en nosotros es esa esperanza de gloria. Fíjate, estamos diciendo no todas frases mías, todas frases bíblicas. Y Pablo decía, yo predico un Cristo y a este crucificado. Este es el evangelio que predicamos y a veces nos ponemos a pensar de qué manera puedo transmitir el mensaje del Señor, cómo puedo hacer para que mi familia lo conozca, cómo puedo hacer para que mis amigos puedan verlo, cómo puedo hacer para que esta sociedad pueda conocer al Dios verdadero. Bueno, primero y principal tenemos que entender que si el evangelio no es revelado por el Señor, nosotros en vano trabajamos. Primero debemos entender que el evangelio no es por fuerza, no es por imposición, no es por obligar, ni por forzar, ni por cansar a las personas. A veces con el deseo de convencer a las personas, tratamos de darle los beneficios de Dios. Y qué bueno sería que conozcas a Dios porque Dios te va a dar esto y aquello y lo otro. Y le hacemos una lista de todo nuestro... Y qué maravilloso poder contar nuestro testimonio, ¿no? Pero qué triste cuando presentamos a un Señor como el genio de la lámpara, que cada vez que lo necesites, lo vas, lo frotás la Biblia un poquito y ¡pum! Ahí está tu milagro. Porque las personas quedan frustradas, quedan sorprendidas y dependientes cuando reciben algo, pero quedan frustradas cuando no lo recibieron. Y esto no significa que Dios no hace milagros. Yo soy testimonio del milagro del Señor, porque si no tendría que estar en el Decidente hace muchos años. Hace unos 15 años ya tendría que estar viendo crecer las plantas de abajo. Soy un testimonio de que Dios hace milagros, pero es una parte muy pequeña. Por eso tenemos que entender que el evangelio de Cristo es salvación para aquel que cree. Y dijimos y hablamos en estas semanas de qué es salvación. Dijimos que, y tendríamos que también hablar de qué no es salvación. Tendríamos que empezar a hablar qué es el evangelio de Cristo y qué no es el evangelio de Cristo. Porque si decimos qué es salvación, también hay que hablar de qué no es salvación. Y cuando hablamos de qué es el evangelio de Cristo, habría que hablar de qué no es el evangelio de Cristo. No son prédicas populares, pero crecer en este entendimiento nos hace ser una mayor expresión de Dios y se van respondiendo estas preguntas del cómo. ¿Cómo hago para que mi familia conozca? Bueno, no es por fuerza, no es por obligación, no es por imposición, sino que primeramente el evangelio del Señor es visto en nosotros. Hay una vida que hemos recibido y el Señor tiene que ser visto en nosotros, pero no queda solamente con esto. Porque Él a sus discípulos los mandó a predicar la palabra. Los discípulos y la iglesia primitiva fue conocida como la iglesia de Cristo, como los discípulos, porque vivían como Cristo. Primeramente había una vida que respaldaba el mensaje que venía después. O sea, que no es solamente ser luz encendida, sino que también es abrir nuestra boca para que el Espíritu pueda hablar a través nuestro. Pero no es por imposición. Es muchas veces sembrar la semilla esperando que germine en el tiempo oportuno. A veces queremos definir a las personas, por sí o por no. Ahora, decime, ¿lo aceptás o no lo aceptás? Y a veces las personas por miedo lo aceptan, pero pensar que porque solo de palabra aceptaron al Señor, pensar que es una vida ya renovada y salvada, estamos lejos, porque hay una vida que hay que cuidarla. Cuando la sembramos, cuando la transmitimos a la vida de alguien, es necesario cuidarla en su primer tiempo, hasta que crecen en madurez las personas. Por eso el evangelio no es imposición, no es obligar, no es forzar, pero sí es vivirlo. Primeramente los cristianos fueron conocidos por vivir y después por tener una palabra que era respaldada por sus vidas. Es necesario hablar. Y para hacer un pequeño resumen, en estas semanas estuvimos hablando de salvación. Aprendimos en esta semana que salvación no es un evento donde fuimos rescatados
solamente del fuego eterno, sino que en la palabra podemos aprender que la salvación que hemos recibido es progresiva y crecemos en ella. No solamente fuimos rescatados, sino que crecemos en esa salvación. Vemos a Jesús diciendo en Juan 17:3, la vida eterna es que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Entonces lo primero que tenemos que entender es que el Evangelio es una persona. ¿Por qué? Porque dice que debemos conocer al Señor. Primeramente debemos conocerlo a Él. No solo es salvación, sino que es conocerlo a Él. Más adelante Jesús en Juan 5:39 diría a los religiosos, le diría, ustedes buscan la vida eterna en las Escrituras, pero las Escrituras dan testimonio de mí. Entonces ahí entendemos que salvación no es solamente ser salvado del fuego eterno, pero también es una persona, porque la semana pasada hablábamos, fuimos salvados de Él, por Él y para Él. Fuimos salvados de Él, por Él y para Él. Salvados para salvar, reconciliados para reconciliar. Ayer Facu nos hablaba de la reconciliación y según las Escrituras, cuál es la función que tiene la iglesia. Así que lo invito a repasar la prédica de ayer también en YouTube. Ustedes buscan en la Escritura la vida eterna, pero ellas hablan de mí. Salvados para salvar, reconciliados para reconciliar, ser luz a las naciones. Este fue el llamado para el pueblo de Dios. Pero claro, el pueblo de Dios se equivocó cuando llegó a la tierra prometida y dijo, bueno, esta es una vida para vivirla, para disfrutarla. Y Dios dijimos que no nos da una mejor vida. No mejora mi vida, mejor dicho, sino que Él me da su vida. Me quita la mía y me da la suya. Está el miedo en nosotros en decir, pero quizás la vida del Señor no sea tan buena como la que yo anhelé para mi vida. ¿Alguno de nosotros puede decir que tiene mejores deseos para nuestros hijos que el propósito de Dios para ellos? Es imposible pensar esto. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice que fuimos salvados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a una luz admirable, a una luz que se ve, a una luz que se puede apreciar, a una luz que las personas quieren. Así que tendríamos que decir como resumen, salvación es haber sido rescatado de una condena eterna, porque recibimos una vida con Cristo. Crecemos en salvación crecer en salvación es conocerlo cada día más a Él, porque salvación es una persona y no un evento. Con la finalidad, fuimos rescatados y crecemos en salvación con la finalidad de que esta persona que hemos recibido, al conocerlo más, pueda ser una mayor expresión de Dios. Es que las personas puedan ver y que las personas puedan conocer. Es entender que si estamos unidos a Cristo, Él no pierde nada. Esto lo hablamos la semana pasada, entender que estamos unidos a Cristo. Y si estamos unidos a Cristo, Él no pierde nada. ¿Cuántos entienden que Cristo no pierde nada? Miren, yo pierdo todo. Absolutamente todo pierdo. Pero Cristo no pierde nada. Entonces salvación también es entender y crecer en salvación, dijimos, es entender que el enemigo perdió todo control sobre mi vida. Hola. Es entender que el enemigo perdió todo control en mi vida. Que ya no están estas frases como el diablo me tentó, él me hizo caer. Eso es para las personas que no conocen a Dios. Crecer en salvación es saber que Él ya fue vencido. Por supuesto que hay personas que todavía están siendo manipuladas por el enemigo. El pastor Elías tenía una frase muy linda
Y decía, cuando había alguno que no estaba muy acomodado, dice, es un títere de Satanás. ¿Sí? Decía, este es un títere de Satanás, hace lo que quiere con él. Entender y crecer en salvación es saber que el enemigo ya perdió todo tipo de control sobre mi vida. Él lo sabe, el tema es que lo sepa yo también. ¿Qué le parece? ¿Lo sabemos? No podemos culpar más al enemigo de lo que nos pasa. ¿Sí? Muchas de las situaciones que vivimos son errores que cometemos y debemos pagar las consecuencias. Tenemos que entender que vivimos en una victoria eterna porque tomamos cada día su cruz. Crecer en salvación es entender no solamente que el diablo fue vencido, sino que perdió todo tipo de autoridad sobre mí y sobre mi administración. Todo lo que Dios ha puesto en tu administración debes entender y estar convencido de que si estamos unidos a Cristo, si soy yo, el enemigo puede pelear conmigo. Soy una presa fácil para él. Pero la palabra dice que estamos unidos a Cristo. Crecer en salvación es comprender que veremos en todas las situaciones que vivimos la gloria de Dios. Crecer en salvación también estamos hablando de qué es salvación. Salvación también es ver y entender que en cada situación difícil que te toca vivir, vamos a ver su gloria y su poder. Amén. Acompáñenme Juan capítulo 9, verso 1, y de esto vamos a hablar hoy. Entender, crecer en salvación también no solamente no es un evento, es una vida que crece en nosotros para hacer una mayor expresión de Él. Salvación también y crecer en salvación es la madurez de entender que el enemigo ha perdido poder sobre mi vida. Crecer en salvación es entender que las situaciones que me tocan vivir, aunque parecen difíciles, aunque muchas veces parecen imposibles, voy a ver su gloria y su poder. ¿Cuántos pueden decir amén? En la situación que te está tocando vivir, vamos a experimentar la gloria de Dios en toda situación adversa. Juan capítulo 9, verso 1, yo lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea, dice, al pasar Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó para que éste haya nacido ciego, él o sus padres? Jesús respondió, no pecó él ni tampoco sus padres, más bien fue para que la obra de Dios se manifieste en él. Mientras sea de día, nos es necesario hacer las obras de aquel que me envió. Jesús, y cuando leemos toda la historia, vemos ahí todo un conflicto, ¿no? Cómo este joven, al ser sanado, también es increpado por los religiosos, porque era el día de reposo. Y Jesús no habla solamente de la sanidad física, sino que está hablando también de una ceguera espiritual. De hombres y mujeres que entendían claramente la palabra de Dios, pero estaban cegados al entendimiento de Dios. Estaban cegados a lo de Dios, estaban cegados a ver a Cristo en la vida de Jesús. Y los religiosos una y otra vez increpaban al joven y a su familia que de por qué fueron sanos, pero por qué lo sanó. Jesús era un hombre que estaba, según ellos, en pecado. Y allí es donde vemos al Señor tratando de explicar a sus discípulos, incluso al joven. Y vemos también, a mí me sorprende mucho cómo lo sana. Dice que ahí escupe en la tierra, hace un poco de barro y lo pone en sus ojos. Y vemos que otras sanidades la hizo de otra manera. Y vemos cómo Jesús iba haciendo, y creo que lo hizo para que no hagamos un dogma de cómo tenemos que orar por las personas. Y les estaba hablando y diciendo, esto sucedió. Y siempre, bueno,
en el tiempo de Job también los amigos lo increparon a Job, diciéndole, todo esto te pasa al final porque no eras tan justo. O sea, parafraseado un poco, los amigos, uno tras otro, le dijeron, mirá, la consecuencia de que te esté pasando esto es algo que hiciste mal delante de Dios. Te equivocaste en algo. Algo hiciste de más, algo hiciste de menos. Y esta es la confirmación del Señor de que la enfermedad o las situaciones no es consecuencia del pecado. Es consecuencia, es para que Dios manifieste su gloria en cada uno de nosotros, más allá de que las acciones que tenemos traen una reacción. ¿Cuántos entienden esto? ¿Sí? Si yo me tiro del primer piso, seguramente como mínimo me quebraré una pierna. ¿Cómo? El Señor nos mandó a sus ángeles. Ayer nos hablaba Facu, ¿no? De las tentaciones de Jesús. Es decir, ¿cómo? El Señor dijo que iba a enviar a sus ángeles a rescatarme. Todo lo que hago tiene una consecuencia y tengo que pagarlo casi siempre en esta tierra. El nono decía, de acá no se va nadie con saldo negativo. Lo terminás pagando todo acá. Es increíble. Por eso debemos entender que crecer en el entendimiento y en el conocimiento de Dios es entender que lo que vivo, lo que atravieso, lo que me toca en este tiempo, no es por un castigo, no, es para ver la gloria de Dios. Amén. Cuando no lo entendemos, cuando no sabemos. Hablaba con los hermanos de Ayacucho y le decía, tenemos que ver los problemas, no por las personas, sino empezar a ver las cosas un poco más desde arriba. Porque a veces vemos situaciones y vemos los actores de las situaciones. Pero cuando lo ves un poco más de arriba, entendés que Dios endurece corazones. Dios permite cosas para ser direccionados en su propósito, en el entendimiento de Él. Empezar a mirar las cosas desde arriba no es tomar al otro como un enemigo, sino es entender que algo tengo que aprender en esta situación. Poder orar al Señor y decir, Señor, yo sé que vas a manifestar tu gloria y tu poder en esto. Debemos mirar la realidad un poco más desde arriba. Colosenses capítulo 3, verso 1. Acompáñenme. Todo lo que sucede en nuestra vida es para que podamos ver la gloria de Dios. Lo bueno y lo malo, dice la palabra, termina siendo ganancia para los hijos de Dios. Porque el enemigo no permite nada, quien permite es Dios. Colosenses capítulo 1, verso 1 dice, puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo. Mire esta frase, podríamos estar hablando tanto de esto. Dice, da una certeza y una seguridad. Ustedes resucitaron con Cristo. Para resucitar con Cristo primero tengo que morir a mi vida. Es esta cruz que hablábamos la semana pasada y la anterior. Es esta cruz la cual debo tomar cada día, morir a mis decisiones para vivir en la voluntad de Dios. Los hijos de Dios son guiados por su Espíritu. Puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Ayer en la reunión de hombre hablábamos, Pablo nos hablaba de hagan tesoros en el cielo, porque los tesoros en esta tierra se corrompen, se arruinan, se oxidan, se degradan, pueden ser robados. Y este no es el llamado a no tener nada, es el llamado a entender que todo lo que tengo le pertenece al Señor, que hoy lo tengo y mañana puedo dejar de tenerlo, que no hay nada de mis posesiones que gobiernen mi vida. A veces nuestras posesiones terminan gobernando nuestras decisiones. A veces morimos por las cosas que tenemos o con tal de defenderla cuando algo es nada, es algo temporal. Las cosas que Dios nos permite tener son cosas. Jesús dijo, busquen primero el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Y no sé por qué hemos entrado al Evangelio de Cristo, esta necesidad de que entramos al Evangelio para obtenerlo todo.
Cuando es al revés, con Cristo tenemos todas las cosas. Busquen primero el reino de Dios, era antes de la cruz. Hoy el reino de Dios está en tu vida y está en mi vida. Hoy el reino de Dios está llamado a crecer, ese reino de salvación. Es lo que he recibido para transmitir a los demás. No se preocupen, no se ocupen en estas cosas, decía Jesús. De ropa y comida se ocupan los que no conocen a Dios. Nosotros buscamos, y hoy hablaba con los chicos, ¿no? Si hablamos de buscar, ¿de qué buscamos? ¿Lo buscamos al Señor? No, al Señor no lo buscamos. Buscamos que Él crezca en nosotros. Buscamos que Él se desarrolle en mi vida. Que su vida y su salvación siga creciendo en mí. ¿Para qué? ¿Para ser mejor que otro? No, para ser una mayor expresión de Dios. Para hacer una mejor carta leída, para que el mundo, para que mis hijos puedan ver a Cristo. Yo siempre digo que mis hijos no van a creer en lo que predico, van a creer en lo que vivo. Y si nosotros vivimos por Cristo, creerán a Cristo. Ahora, si yo predico a Cristo y vivo por Ezequiel, van a ver un Cristo degradado. Porque lo que haga Ezequiel no lo verán como el capricho de Ezequiel, lo verán como el capricho de Dios. Entonces las personas verán una degradación de Dios. Leerán una carta mal escrita en mi vida si yo no soy fiel a lo que Él quiere. Puesto los ojos, pues dice, pues ya han resucitado con Cristo. Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan la mirada en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Por eso tenemos que aprender a mirar un poco más de arriba. ¿Qué pasa? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarme? ¿Cómo voy a ver la gloria de Dios y gozarnos en eso? Gozarnos en el entendimiento de que veremos su gloria y su poder. Gozarnos frente a las adversidades porque seremos sorprendidos por lo que Dios va a mostrar. Amén. Hablaba con los hermanos de Ayacucho que la función apostólica no era esquivar los problemas. Cuando vamos a las Escrituras, no era evitar los lugares difíciles, porque vemos al Espíritu guiándolo a Pablo a prisiones y cárceles y cadenas y castigos. Digo, ¿cómo puede ser? Pero vemos que vemos a un Pablo allí en la cárcel, manifestando la gloria de Dios, no diciendo, ¿cómo yo, prisionero del Señor, me ponen aquí? Sino cantando al Señor, levantando su voz para exaltar al Señor. Y vemos cómo al final de la historia, toda una familia conoce al Señor a través de las prisiones de Pablo. Si Pablo no pasaba por esas prisiones, por esa cárcel, por esas cadenas, por ese castigo, esta familia no iba a conocer. Cuando las cadenas se rompen, cuando las puertas se abren, el carcelero tomó su espada para matarse. Porque ya lo hemos hablado anteriormente, no se abrieron las puertas. Él era el que manifestaba a Dios, pero no se rompieron sus cadenas y se abrieron sus puertas. Sino todas las puertas de la prisión quedaron abiertas de par en par y todos los criminales quedaron libres a su decisión. Imagínese a un preso que le queda, y más a un preso que está condenado a muerte, queda abierta la cárcel. ¿Qué tiene para perder? ¿Sabe qué? ¿O usted piensa que los que se escapan de la cárcel se inventaron ahora? No, se inventaron hace mucho tiempo y cuando el carcelero iba a quitarse la vida, le dijo, un momento, no te quites la vida porque de acá no se fue nadie. Porque vemos que este hombre de Dios, ¿cómo se iba a escapar? ¿Y el resto? ¿Y el resto por qué no escapó? ¿Por qué vemos una cárcel que tuvo el entendimiento? Quizás todos en esa cárcel vieron la gloria de Dios, pero entendían que había un precio humano que había que pagar. Un preso que en aquel momento, que en este momento conoce al Señor, no queda libre. Ah, conociste al Señor, listo, vaya a su casa, vaya con su familia. No, hay una condena
que hay que pagar, es la consecuencia de haber actuado mal, de haber obrado mal. Pero ya están libres en Cristo. Pero las consecuencias en esta tierra se siguen pagando. Ahí quedaron libres estos hombres, pero no los que estaban con ellos. Los que estaban con ellos le volvieron a poner el grillo, le volvieron a cerrar la puerta, le dijeron, bueno, ahora todos quedan libres, vamos, hicieron una fiesta. No, los que quedaron libres fueron ellos, Pablo y Silas. No, nada que ver, los demás quedaron todos prisioneros. Entonces vemos ahí la mano de Dios en personas que quizás entendieron, comprendieron y vieron a Dios en estos hombres. Porque vemos que cuando Jesús visita su ciudad natal, muchos son sanos, pero ninguno cree. Y Jesús se va diciendo, no pude hacer ningún milagro acá. Pero había sanado gente, pero no había hecho ningún milagro. ¿Por qué? Porque no creyeron en Él. No hubo un cambio de vida. Pero vemos que en una prisión, la palabra no lo dice, pero vemos que hubo prisioneros que no escaparon cuando tuvieron la oportunidad de escapar. Evidentemente pudieron ver a Dios en el apóstol. Busquen las cosas de arriba, no miremos desde aquí abajo, siempre miramos todo y culpamos a los demás. Y muchas veces nos culpamos nosotros mismos. Aprendamos a mirar las cosas desde arriba, de lo que Dios decide, de lo que Dios hace y de cómo veremos su gloria en cada situación en nuestra vida. No desesperemos ante el primer problema o la primera dificultad, sino que la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué querrá hacer Dios a través de esta situación? Porque yo voy a ver su gloria y su poder. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a ver la gloria de Dios en toda situación? En las buenas y en las malas. Pongan la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Mire qué maravilloso. Pongan los ojos en las cosas de arriba. Empecemos a mirar las cosas desde arriba, desde la intención de Dios, en lo que Dios quiere hacer. Y no empezar a buscar culpables de por qué suceden las cosas. Porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Y ustedes están muertos nos habla de tomar esa cruz cada día. Ustedes hacen la voluntad de Dios. Entonces ustedes están en Cristo. Porque hacer la voluntad de Dios no es algo que me lleva a Cristo. Estar en Cristo decanta en hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no puede hacerse de manera forzada, no puede imitarse, o mejor dicho, sí puede imitarse, pero a Dios no podemos engañarlo. Por eso dice que en aquel día muchos le dirán, Señor, Señor, y yo le diré, no los conozco, dice el Señor. Porque lo de Dios no puede imitarse, porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida en Cristo, con Cristo, en Dios. Cuando Cristo, ¿qué es la vida de ustedes? Y esta es una confirmación a lo que venimos hablando este texto. Él no vino a mejorar mi vida, sino que es la vida de nosotros. La vida que Él ha puesto en nosotros. Cristo es la vida que tenemos. Se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Amados, los hijos de Dios estamos llamados a manifestarlo a Él. En Romanos nos dice que la creación toda anhela fervientemente la manifestación de los hijos de Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados en Él, con Él en gloria. Y nos habla allí el 5, continúa, es un poco más largo y nos hace un detalle de aquello que no es el Evangelio y no es Cristo. Dice la vida antigua y la nueva, dice el 5, por tanto hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal. Y ahí hace una enumeración de cosas que son la manifestación de no estar en Cristo. Estar en Cristo trae como manifestación ser obedientes a Él.
hagan morir todo lo que está en ustedes. Acompáñenme, Gálatas capítulo 2, verso 20. Vamos a encontrar al apóstol diciendo, con Cristo estoy crucificado o estoy juntamente crucificado. Es tomar esa cruz, es morir a mi voluntad, es hacer su voluntad o que su voluntad sea hecha en mi vida. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Él no vino a mejorar mi vida. Él no vino a darme más vida. Mi vida murió y ahora mi vida, reconciliación es eso, es volver al original. Es salir de mi vida para entrar en la vida de Dios y que mi vida sea la vida de Dios. Ya no vivo yo, decía el apóstol, Cristo vive en mí. Y lo que hoy vivo en esta carne, hoy Cristo vive en mí, decía el apóstol. Y lo que hoy vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no más mi fe. Ya no son más mis convicciones. Ya no he sido convencido para poder creer, sino que realmente hay una vida en nosotros que crece de tal manera hasta ser una mayor expresión de Dios. Por eso, crecer en salvación también es entender que todo lo que vivo, todo lo que pasa, todo lo que sucede en mi vida es para poder ver la gloria de Dios. Es para que el mundo pueda ver a Dios en mi vida. A veces queremos mostrarle a las personas un ser perfecto y los seres perfectos no existen. Solamente Cristo es perfecto. Ahora, qué maravilloso que mis imperfecciones, mis hijos, mi familia y quien me conoce o quien te conoce pueda ver que sos un ser imperfecto, pero las imperfecciones son tuyas. Pero hay alguien que te va perfeccionando todos los días, porque ven un cambio, ven un crecimiento, ven un avance en tu vida. Cuando hablamos de avance, estamos hablando de Cristo creciendo en nosotros. Cristo haciendo su voluntad en su iglesia. ¿Por qué? Porque fuimos salvos de Él, por Él y para Él. Las primeras ya se cumplieron, la tercera se está cumpliendo. Para Él, no para hacerlo de Él a mi manera. Y ayer nos hablaba Facu un poco de esto, de que lo de Dios, Jesús fue tentado en el desierto a hacerlo de Dios a su manera. Humanamente no estaba mal, porque lo vemos y diríamos, bueno, Jesús hizo lo de Dios. Y era lo que el enemigo quería hacer. Quería convencerlo o direccionarlo a hacerlo de Dios a la manera, a su propia manera. Pero Jesús se negó una y otra vez a hacer la voluntad de Dios a su manera, sino que Él decía, hey, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Jesús tenía muy en claro que Él tenía que vivir para hacer la voluntad del Padre. Él no tenía voluntad. Él solo hacía la voluntad del Padre. Con Cristo estoy crucificado o juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en esta carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pablo nos está hablando de que vivimos en Él, vivimos por Él y vivimos para Él, en, por y para. En Él, por Él y para Él, porque fuimos rescatados. Y esto es salvación, es vivir por Él y para Él. La semana pasada, qué temprano, por favor, y 20. La semana pasada hablábamos de Efesios 6. Y Efesios 6, hablando de que el enemigo ya está vencido, es el texto que muchas veces usamos para tener la excusa para pelear con el enemigo. Mirá, acá me ponen, pero en ninguna parte dice que tengo que pelear, sino que me llama a resistir al enemigo. Una cosa es resistir y otra cosa es pelear.
Y fuimos a los originales y en los originales nos hablaba del angustiador, de aquel que quiere desviar mi vida, aquel que quiere distorsionar, aquel que una y otra vez y con excusas como al Señor, angustiándolo constantemente para que hiciera la voluntad de Dios a su propia manera. Y dijimos que Efesios no me manda a pelear con el enemigo, sino a resistir a sus artimañas. Pero claro, cuando vamos, eso es del 6:10 en adelante, nos habla de la armadura, de cómo resistir, cómo estar de pie frente a las acusaciones del diablo. Por supuesto que usa como la armadura y en el ejemplo para crecer en él. Pero cuando vamos del 6:10 para adelante, del 6:1 en adelante, nos habla de relaciones interpersonales. Relaciones entre personas. Dice a los hijos, honren a sus padres no lleven a ir a sus hijos, pero fórmenlos en el amor de Dios, a los amos a cuidar a sus siervos, porque los siervos tienen el mismo Dios que el amo. Y a los siervos a servir a sus amos como a Dios. Porque, dice, nuestra lucha no es con carne y sangre. Porque nuestra lucha no es con carne y sangre. No está hablando del enemigo, está hablando de las relaciones interpersonales que a veces, y los conflictos que muchas veces tenemos. Por eso decimos tenemos que mirar las cosas un poco más de arriba. Que una pelea con un papá, con una mamá, con un hijo, hay que verlo un poco desde arriba. Mi abuelo con palabras sabias decía una frase muy conocida, decía, para pelear hace falta dos. Y mira, a mí me gusta pelear. Usted no sabe lo que me gusta. No sabe cuánto tiene que trabajar el Señor en mí todo el tiempo para no pelear. Porque me encanta pelear. Naturalmente me desenvuelvo, soy un hábil declarante. ¿Sí? Mi hermano me decía, no sos inocente, vos sos hábil declarante. Y estás libre porque la justicia es lenta, nada más. Entonces cuando uno es un hábil declarante, se tropieza hablando, pero cuando tiene que pelear, como los gringos, ¿no? Los gringos son, vos los ves ahí, están todos, está por partir de un momento a otro. Y la tía te tiene que pelear y agarra el bastón y se pone de pie y te levanta el bastón y vos lo ves a Satanás ahí. Y vos decís, ¿de dónde sacó esta fuerza? Y la tía te tira abajo una casa. Pero hace un rato no se podía preparar el desayuno. Porque el enojo nos llena de potencia. Pero no es la potencia del Señor, ¿no? Por eso, en Efesios se nos habla de que nuestra lucha no es con carne y sangre, está hablando de relaciones interpersonales, de relaciones entre nosotros, que el enemigo no es el que me la está complicando o al que yo se le estoy complicando me constituyo en enemigo, sino que debemos entender que esas excusas que a veces tenemos en la cabeza poniendo culpabilidad sobre las personas es el enemigo para los que no conocen a Dios y para los que conocen a Dios no es el enemigo, somos nosotros mismos. Porque el enemigo no te puede hablar a la cabeza. ¿Hola? El enemigo te va a hablar en forma audible, te puede llegar a complicar la vida un poquito, pero solamente si Dios lo permite. Entonces, cuando yo lo miro de más arriba, me doy cuenta que el enemigo es un empleado del Señor. Estamos hablando muy sencillo, ¿no? Él no puede hacer nada, él quiere destruirnos, pero él no puede hacer nada que Dios no le permita a sus hijos, porque estamos en Cristo. Es nuestro lugar seguro, es nuestra tierra prometida, es el arca que Dios nos ha dado para preservarnos de la inundación. Es el gran pez que en las profundidades del mar estamos protegidos en él. Quizás no cómodos, pero protegidos en él. Toda la palabra nos habla de Cristo. Entonces en Efesios nos habla de relaciones interpersonales y de cómo se complican las cosas a veces y que tenemos que mirarlo más de arriba. No busquemos enemigos naturales, esto dice. Pablo decía en Efesios, no busquen enemigos temporales, no es tu papá, no es tu hijo, no es tu empleado, no es tu patrón, no.
Porque nuestra lucha no es con carne y sangre. Es tratando de resistir en Cristo al enemigo. Crecer en salvación también es haber entendido que Dios no está a mi servicio. Y en esto tendremos que crecer, ¿no? Que el Señor no es el cadete que está esperando que yo levante el teléfono para pedirle algo. No es el genio de la lámpara que froto la Biblia y va a concederme 3 deseos y guardo 2 para mañana. Crecer en salvación es entender que el enemigo, que no es un evento, que crecemos en salvación y en la vida de Cristo hasta ser una mayor expresión de Dios. Crecer en salvación es entender que el enemigo perdió todo tipo de control en mi vida y que quien gobierna mi vida es Dios. Crecer en salvación es entender que las situaciones que me tocan vivir han sido puestas allí para manifestar su gloria y su poder. Crecer en salvación es entender que el Señor no es mi cadete, no es mi empleado, que el Evangelio no está al servicio de los hombres, que Dios no está al servicio de los hombres y comprometidos en darle una mejor vida o mejorar nuestra vida. Yo sé que esto va a chocar en algunos ambientes, pero es necesario entender que Dios no es mi cadete. Dios no es el genio de la lámpara, que solamente me acerco a Él para pedirles cosas. ¿Cuántas veces, y esta es la pregunta que yo me hago, cuántas veces, Ezequiel, buscaste comunicarte con el Señor, no a lo que llamamos oración, sin pedirle nada? Solamente porque querés estar con Él. Imagínese usted como padre. Para los que son padres y para los que no son padres, que son muy jóvenes, imagínense. O un amigo que solo viene a verte, a compartir como, che, tomamos un café, dale. Y vos sabés que viene el mangazo. ¿Cuántos tienen amigos así? Y vos sabés, vos decís, y listo. Cuando le vas a pedir algo a tu papá, ¿qué le decías? Él le decía, porque vos sos un mal padre, porque siempre te portaste mal, porque... ¿sabés lo que necesito esta noche? No. Papito lindo, papito... ¿cuántos nudos que tenés, papi? ¿Te preparo un cafecito? Y muchas veces nosotros actuamos de la misma manera con Dios. Lo humanizamos tanto a Dios que solo vamos a pedirle cosas, pensamos que es algo que está ahí, el creador del cielo, de la tierra, los astros, lo que conocemos y lo que no conocemos. La galaxia en la que vivimos es un grano de arena en Dios. La galaxia en que vivimos es ínfimo y está dentro de Dios. Y nosotros lo tenemos ahí colgado en la pared para decir, bueno, en algún momento voy a pedir. Hoy no, porque hoy tengo más o menos acomodadas las cosas, pero mañana tengo, ¿sabés? Que una lista enorme. Parece santa, ¿no? Le hacemos la lista de peticiones y pedidos. Crecer en salvación es entender lo que entendimos, pero también es comprender que el Evangelio no vino a darme las cosas que quiero. Porque ningún padre da todo lo que el hijo quiere. ¿Por qué? Porque el hijo no tiene la madurez para entender lo que necesita. Y esta es la clave en Dios. Y esta es la clave de ser un hijo de Dios entendido. Señor, mira, creo que necesito tal cosa, pero hágase tu voluntad. Mañana vamos a ir para allá, si Dios quiere, dice la palabra. No, pero está todo... No, si Dios quiere, vamos a ir para allá. O vamos a venir, o vamos a hacer, o no vamos a hacer. Dice la palabra, en vano edifican los constructores si Dios no edifica. En vano la guardia cuida la ciudad si no es Dios el que cuida la ciudad. Nosotros humanamente queremos hacer un montón de cosas, pero tenemos que ser entendidos que Dios hará lo que Él quiere a través de nuestras vidas. Crecer en salvación también es haber entendido que Dios no está a mi servicio, el Señor no es mi cadete ni el genio de la lámpara. Crecer en salvación es renunciar
a un evangelio antropocéntrico que está centrado en el hombre. Un evangelio que tiene como centro los beneficios del hombre. Crecer en salvación es reconocer que nuestro evangelio no es un evangelio centrado en el hombre antropocéntrico que está para darle beneficios al hombre. Crecer en salvación es abrazar con uñas y dientes el evangelio centrado en Cristo, a Dios, a un Dios que no mejora mi vida, sino que me da su vida con su Hijo. Hola, ¿estamos aquí? Crecer en salvación es renunciar a un evangelio que está centrado en mí y en lo que Dios puede hacer por mí. Porque cuando prediquemos esto, nos vamos a encontrar un día al Señor diciéndome, no te conozco, Ezequiel, no sé quién soy. ¿Cómo? Profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, sanamos enfermos, no te conozco. Crecer en salvación es abrazar con uñas y dientes un evangelio centrado en Cristo. Es entender que fui salvado para salvar y no para condenar. Para reconciliar y no para hacer el conflicto de otro. Porque a veces vamos a predicarle a alguien y le generamos un conflicto. Vamos con la familia y decimos, esto no está bien. Vamos a invitarlo al tío evangélico. Y viene el tío. Primeramente... vamos a sacárselo del poder de Satanás porque yo todos ustedes los entregué al diablo. Y nosotros a veces somos igual, queremos corregir a las personas y estamos con el dedito levantado y quien corrige es un trabajo del Espíritu Santo. Él nos corrige para corregir y son corregidas las personas cuando pueden ver a Dios en nuestra vida. Es entender que estamos unidos en el vínculo de la paz y de nuestra fe en Jesucristo, como nos habla Efesios 4. Crecer en salvación, amado, es entender que Dios no está a mi servicio. Crecer en salvación es decir, Señor, entendí que vas a hacer tu voluntad en mí, quiera o no. ¿Qué le parece si oramos por esto? Y le decimos, Señor, queremos crecer en esta salvación para hacer una mayor expresión de tu amor. Crecer en salvación transmitirá un mejor y más excelente evangelio, porque el evangelio no es una noticia solamente, es una persona. Es la noticia, es la notificación de que Cristo está en nosotros. Es la notificación de que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Es la notificación de que hemos sido salvados de Él, por Él y para Él. Crecer en salvación. Y esto no es el llamado a no pedir más nada al Señor, sino entender que todo lo que llega a mi vida va a ser voluntad de Dios. Parezca buena o mala. Yo puedo pedirle algo al Señor, pero Él me va a dar conforme a su voluntad. Y esto es lo bueno, que la voluntad de Dios siempre es mejor que la nuestra. Una vez se acercó una hermana a mí y me dijo una frase muy sencilla, pero que a mí me abrió la cabeza. Y me dijo, pastor, yo te amo, pero mucho más te ama Dios. ¿Sabe qué? Usted puede amar a sus hijos, pero mucho más lo ama el Señor. Vos querer corregir tu vida, pero Dios quiere que tu vida sea corregida mucho más que vos, porque quiere que seas una expresión de su amor a través de tu testimonio. Por eso no sé lo que te está tocando vivir. No sé por qué situación, puede ser enfermedad, puede ser dolencia, puede ser un tiempo complicado con la familia, puede ser un problema económico, puede ser resultado de malas decisiones o una mala vida. Ahora sabemos que Dios hará su voluntad. Amén. Y si nos sana, será para hacer una mayor expresión de Dios. No me va a sanar me sanó para disfrutar de mi vida. No. Él no me sanó para disfrutar de mi vida. Sí, la vida la voy a disfrutar, pero soy una mayor expresión de Él.
Mejoró mi economía no para que me vuelva a endeudar. Yo que las personas dicen, bueno, cuando se salda la economía y ya estás bien en el veraz, es la posibilidad de endeudarte mucho más. No me dio la posibilidad para endeudarme más. Si tenés que hacer un negocio, sí endeudate, si no, no. Pero qué maravilloso cuando decimos, Señor, yo sé que vos estás en control de mi vida. Pase lo que pase, a pesar de mis malas decisiones, vos siempre me corregís, vos siempre me alineás, porque corrección no es una mala palabra. Corrección es el deseo de un padre que a su hijo le vaya bien. Amén. Y yo quiero que a mis hijos le vaya bien, por eso los corrijo. Y sé que Dios quiere que me vaya bien y quiere que te vaya bien, por eso nos corrige a través de su espíritu. Dice que los hijos son guiados por su espíritu. El Evangelio no está centrado en nosotros y para darnos una mejor vida. Está centrado en Cristo para que nosotros tengamos una mejor vida en Él. Porque mi vida quedó atrás. Mi vida ya no existe porque vivo para hacer su voluntad. Y todo lo que vivo es para expresar su amor. Y si me toca pasar por un divorcio, Él estará conmigo. Y si te toca pasar por una enfermedad, Él está con vos. Y si te toca pasar por un tiempo de problemas, Él está en nosotros. No está conmigo, hoy está en mí. Y es un reino que crece y avanza y puedo decir, Señor, de esta situación que parece terrible, voy a ver tu gloria y tu poder. Amén. Padre, gracias te damos. Porque nuestro deseo es crecer en salvación y por eso tratamos, intentamos y avanzamos en conocerte más. De todas las maneras posibles queremos conocerte para hacer una mayor expresión de vos. No importa lo que hemos vivido, no importa lo que nos tocó atravesar, no importa cuántas personas te desecharon o te fallaron. Señor, yo sé que en vos estoy en vos. Hoy tu palabra decía que estamos en Cristo, protegidos en Dios. Señor, gracias porque hemos recibido una herencia incorruptible. Porque todo lo que tenemos es material de uso. Mi auto, mi casa, mi dinero, mi cuerpo es un material de uso. Pero Padre, vas a usar todo lo que has puesto en mi vida para que tu gloria sea vista, para que tu poder sea exaltado. Y si tengo que experimentar una sanidad, Dios es fiel y justo para sanarte completamente y ver su gloria. Si me toca atravesar por un momento difícil, una quiebra económica, Señor, yo sé que voy a ver tu gloria y tu poder. Incluso en el tiempo de escasez voy a experimentar tu provisión. Si me toca atravesar por un divorcio, por un abandono, por desprecio, Señor, yo sé que vos sos aquel que cuida de mí. Aleluya. Y Él cuida de nosotros porque los cuidados de Dios no es algo futuro. Aleluya. Levanta tus manos y habla con el Señor. Tené tus propias palabras con el Señor.